Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestra clase. En la parte pasada nos quedamos en esta imagen en donde estábamos explicando un poquito las partes de los cromosomas, ¿va? Entonces, vamos a continuar. Sabemos que, déjenme poner aquí primero esto para que la forma de los cromosomas viene determinada por dónde se va a posicionar el centrómero, es decir, si está en medio, si está un poco más arriba o hasta la punta de nuestro cromosoma, ¿va? Eso es lo que nos va a decir qué tipo de cromosoma es o qué forma tiene. Entonces tenemos nuestros cromosomas, si está en el centro, o más o menos en el centro, vamos a tener un cromosoma metacéntrico, ¿sí? El cromosoma metacéntrico es donde el centrómero se va a ubicar en la mitad del cromosoma y ambos brazos van a tener unas longitudes similares. Luego tenemos los submetacéntricos. Los submetacéntricos son aquellos donde el cromosoma, el centrómero, perdón, se va a encontrar ubicado un poco más arriba en la región P, es decir, que nuestro brazo P va a ser nuestro brazo corto y nuestro brazo Q va a ser nuestro brazo largo. Tenemos cromosomas también acrocéntricos, donde solamente muy poca parte del brazo P va a estar aquí, luego se encuentra nuestro centrómero y todo lo demás es el brazo Q. También tenemos cromosomas telocéntricos. Los telocéntricos es donde nada más vamos a poder apreciar un solo brazo, es decir, el brazo Q. No tenemos aquí nada del brazo P. Los que vamos a encontrar en seres humanos, pues van a ser estos primeros tres, ¿verdad? Metacéntricos, submetacéntricos y acrocéntricos. Esa es principalmente la característica que va a tener en cuanto a su forma. Los cromosomas pues tienen grandes variaciones en su tamaño y largo y en su tamaño y su largo a lo largo del ciclo celular. Es decir, en el ciclo celular va a haber este tipo de variaciones, pasando de estar muy poco compactados en la interfase a estar ya muy compactados en la metafase. Por tal motivo, los estudios sobre el tamaño suelen realizarse en fase mitótica, principalmente pues en la metafase, obviamente, que lo que queremos ver es cuando ya están compactados, queremos ver si existe o no alguna alteración en estos cromosomas. Además, es necesario tener en cuenta que los tratamientos que existen ahora para teñir cromosomas y para obtener las metafases van a influir de manera muy importante en el tamaño que nosotros vayamos a poder apreciar, es decir, qué tanta resolución van a tener nuestros cromosomas, qué tanto se van a poder analizar y cuánto es lo que vamos a poder observar de ellas, ¿va? Las células somáticas, pues en la mayoría de las especies eucariotas van a tener dos juegos de cromosomas porque somos seres diploides y lo vamos a representar con el número 2n, ¿sí? 2n cuando tenemos nuestros juegos de cromosomas, es decir, que somos diploides, y solamente con n en el caso de los haploides, cuando solamente existe un único conjunto de cromosomas, no están con sus cromosomas ahora sí que homólogos, ¿va? El cariotipo, ¿qué es el cariotipo? El cariotipo es ahora sí que una imagen que nosotros podemos obtener de de nuestros cromosomas en la metafase, donde los podemos analizar. Existen diferentes tipos de tinciones que se van a utilizar para poder analizar los cromosomas, pero más o menos así se van a ver. Entonces, después les voy a poner un ejercicio en donde ustedes van a tener que identificarme los cromosomas del 1 al 23. Aquí incluimos ya el X y Y. Me van a decir qué cromosoma es dependiendo de las bandas que vamos a poder analizar, ¿va? El tamaño de los cromosomas y las bandas como ya lo mencioné, va a ser depende de la técnica que se esté utilizando, la fase en donde se haya detenido ahora sí que esta mitosis, esta compactación celular para la división celular, y ahí vamos a poder analizar los diferentes cromosomas, depende de sus bandas.
Un ideograma, ¿qué es un ideograma? Todo esto estamos repasando ahorita todavía conceptos básicos, ¿verdad? Un ideograma es una representación esquemática mediante un dibujo a escala que va a incluir las bandas que nosotros vamos a poder observar. Es decir, estas son las bandas que yo les menciono y nos van a ayudar a identificar los cromosomas, es decir, estas banditas que se alcanzan a ver aquí, ¿verdad? Que están zonas más oscuras y zonas más blancas, bueno, esas son nuestras bandas que nosotros con la ayuda de un ideograma podemos identificar de qué cromosoma se trata, ¿sí? Aquí tenemos cromosomas metracéntricos, cromosomas submetracéntricos, cromosomas acrocéntricos, ¿va? ¿Por qué? Porque todavía podemos ver una región del brazo P. Las técnicas de bandeo cromosoma. Bueno, existen muchas y diferentes sistemas de bandeo, sistemas de tratamiento y de tinción de esos cromosomas que nos van a permitir obtener una secuencia característica de bandas y de interbandas. Nos van a decir qué bandas, dependiendo del tipo de bandeo o del tipo de tinción, nos va a decir qué bandas son las que nosotros tenemos que ver o cuáles se tienen que ver. En las más frecuentes, pues se encuentra la bandas G, también llamado el GEMSA, que es el más utilizado. Están las bandas C, las bandas R y las bandas Q. Cada una de estas bandas nos va a permitir identificar ciertos aspectos de nuestro cromosoma que nos van a ayudar a determinar de cuál se trata, ¿va? También sirve para analizar si existe alguna de lesión, si hay duplicaciones, etcétera, si existe una translocación. Estos términos los vamos a ir viendo poco a poco en esta misma clase, y si no alcanzamos en la siguiente, vamos a ver de qué estamos hablando, ¿ok? Bueno, aquí esta parte no la vamos a saltar porque ahorita no nos interesa tanto, después lo podemos revisar, pero tenemos que los telómeros son los extremos de los brazos cromosómicos. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? En las puntas de los cromosomas ahí vamos a tener nuestro telómero, que su función es proteger al cromosoma de su degradación y permite pues la replicación de los extremos cromosómicos mediante enzimas específicas como por ejemplo la telomerasa. Sin embargo, cierta cantidad de nucleótidos se van a ir perdiendo con cada replicación celular, con cada mitosis que vaya teniendo, y estos telómeros se van a ir acortando cada vez más. Nuestro centrómero sabemos que es la zona del cromosoma donde se van a distinguir nuestros brazos, tanto los brazos P como los brazos Q, y esta nos sirve también para la unión del uso mitótico, que pues aquí puede identificar ahora sí que la parte centromérica y pueda llevarse a cabo esta división. Todo esto ya lo vieron en biología molecular. Entonces, aquí nos vamos a ir un poquito rápidos, ¿va? Vamos a ver algo de repaso de conceptos. El dogma central de la biología molecular sabemos que es este, ¿verdad? Que ya nos ha cambiado un poquito, ya sabemos que no es cierto. Antes nada más la parte, las flechitas negras eran nuestro dogma, es decir, del ADN tenemos ARN y del ARN tenemos proteínas. Sin embargo, ya hemos visto que no siempre es así. ¿Por qué? Porque existen algunos virus que tienen una retrotranscriptasa inversa, que lo que va a hacer es que transforma nuestro ARN a ADN, ¿sí? Hace el proceso contrario. Pero que no se les olvide que este es el dogma central. Bueno, hasta la fecha sigue siendo el dogma central. Tenemos diferentes tipos de cromatina, ya habíamos visto que era la cromatina, y entre estos tipos tenemos la eucromatina y la heterocromatina. Cada una de estas tiene diferentes funciones y pues obviamente tienen características muy únicas. En la eucromatina tenemos gran concentración de genes en la eucromatina. Lo está presente en eucariotas y procariotas. Va a aparecer un collar de perlas y tiene un color blanco cuando utilizamos el bandeo G. Y aquí se lleva a cabo la transcripción activa del ADN. En la heterocromatina sirve para proteger los genes, es súper compacta, se tiñen de negro en el bandeo G, y este se va a replicar en la fase S después de la eucromatina, ¿va? La heterocromatina es inactiva, aquí no hay transcripción, es repetitiva, ya dijimos que se duplica en la fase S, es más condensada y tiene una localización principal en la periferia del núcleo,
Mientras la eucromatina, pues sí hay transcripción porque hay un gran número de genes, no es repetitiva, la duplicación es en la fase S temprana, es menos condensada y se encuentra dispersa por el núcleo. Aquí lo podemos ver, ¿verdad? Todo esto blanco, dijimos que este se iba a teñir de negro, entonces si este se tiñe de negro, pues este se tiñe de color blanco y aquí lo podemos ver. La blanco es la eucromatina y lo negro que podemos ver en la periferia, habíamos dicho, y aquí también lo podemos ver, es de color negro. La heterocromatina se define como la expresión más compacta de la cromatina. Esta no va a alterar su nivel de compactación a lo largo del ciclo celular y se va a conformar de secuencias altamente repetitivas e inactivas de ADN que no se replican y forman el centrómero de los cromosomas. Bueno, al decir que no se replican, ya lo explicamos, ¿verdad? Porque obviamente sería que replicar o duplicar en el momento de la mitosis, pues se tiene que volver a hacer. No es como que se corte y le toque un pedacito a cada uno, no, pues obviamente también esa parte se va a volver a replicar. Su función principal es la de proteger la integridad cromosómica debido a su densa compactación y sirve para regular los genes. Puede ser identificada con un microscopio óptico con un color oscuro, pues debido a la densidad que tiene. Es decir, es tan densa que no permite claramente el paso de la luz, por lo tanto se va a ver en un color más negro. Existen dos tipos, la heterocromatina constitutiva y la heterocromatina facultativa. En la constitutiva, esta va a aparecer altamente condensada por secuencias repetidas, esto ya lo vimos, en todos los tipos celulares y no se puede transcribir ya que no contiene información genética. Es decir, ahí no va a haber genes, no hay genes, no, eso es a lo que me refería con que no se puede transcribir o que no se replica, que no nos va a funcionar para la producción de proteínas per se, ¿verdad? Como tal. Son los centrómeros y los telómeros de todos los cromosomas y no van a expresar este ADN en forma de proteínas. La facultativa, pues es diferente en los distintos tipos celulares. Ya vimos que la otra es igual y esta es diferente. Solo se va a condensar en ciertas células o en periodos específicos del desarrollo celular, como lo es en el corpúsculo de Barr, que por ahí me lo preguntaron, si no, lo repetimos, ya saben, todo ahí en el Classroom, ¿verdad? Que se va a formar debido a que la heterocromatina facultativa tiene regiones activas que sí pueden ser transcritas en determinadas circunstancias y características. Es decir, algunas veces sí se va a transcribir, pero depende de las circunstancias. Y aquí es donde podemos encontrar el ADN satelital. Ese ya lo debieron haber visto. La eucromatina es la porción de la cromatina que va a permanecer en un estado menos condensado que la heterocromatina y es distribuido por el núcleo durante el ciclo celular. Va a representar la forma activa de la cromatina, en la que se puede estar transcribiendo el material genético. Su cambio o su estado menos condensado y su capacidad de cambiar de forma dinámica es lo que va a hacer posible la transcripción. No toda la eucromatina se transcribe, ¿ok? Eso que les quede muy, muy claro. Y aquí tenemos un ejemplo muy clarito, más o menos como para que se den idea, pues qué onda con esto de que está más condensado, menos condensado, que se transcribe, que no se transcribe. Decimos que tenemos aquí nuestra secuencia de ADN, ¿verdad? Que es altamente repetitivo. En el caso de la heterocromatina, tenemos varias regiones que están altamente metiladas. Esta altamente metilada va a hacer que no se puedan unir las enzimas que se encargan de la transcripción, ¿sí? Y de la separación del ADN. Gracias a esta metilación es que no se transcribe. Acá en la eucromatina, que dijimos que sí se transcribe, pues vemos que no hay regiones metiladas o en gran proporción no están tan metiladas. Entonces, esto va a permitir que se pueda separar, como lo vemos aquí. Aquí vemos que está súper compacto, ¿verdad? Todos ahí, unos con otros, todos juntitos. Esto no deja el momento para la transcripción y este sí nos va a dejar momento porque están más separadas las hebras. Entonces pueden unirse ahí nuestras enzimas responsables.
La estructura dijimos que es parecida a un collar de perlas, ¿verdad? Esto ya lo habíamos visto también. Tenemos nuestras histonas, la H2A, H2B, H3, H4, y nuestra H1. Dijimos que las H2, 3, 2A, 2B, 3 y 4 se van a encontrar en octámero, ¿verdad? Venían en parecitos. Y ahí se va a envolver el ADN. A diferencia de la heterocromatina, en la eucromatina la compactación es bastante menor, como lo pudimos ver aquí. Entonces, esto va a hacer posible la replicación. Las técnicas de bandeo que les había mencionado, pues cada una tiene su característica. Es decir, ¿por qué existen tantas? Bueno, porque es dependiendo de lo que ustedes quieran analizar. El bandeo G es el más común y le dijimos que se llama tinción con Giemsa, ¿verdad? O bandeo Giemsa. Se utiliza tripsina y lo que va a hacer es que nos va a producir bandas claras y oscuras. A las bandas oscuras les vamos a llamar G+. El bandeo R, este bandeo R, lo que va a hacer es un bandeo reversa al Giemsa. Es decir, las que son negras en el Giemsa van a ser blancas en el bandeo R. ¿Sí? Es un bandeo reverso, nada más. Luego tenemos el bandeo Q de tinción con mostaza de quinacrina. Y esto lo que hace posible es que se examina en un microscopio de luz fluorescente y se van a ver bandas brillantes con diferentes intensidades. Esto nos va a hablar también de la región que estamos analizando en nuestro cromosoma. Y tenemos el bandeo G. El bandeo G lo que va a hacer es teñir nuestros centrómeros, nuestras regiones centroméricas, bandeo C, centrómero, y nos va a permitir analizar nuestros centrómeros. Aquí se me movió un poquito la imagen, ¿sí? Pero ahorita la vamos a revisar. Dice, una translocación, aquí vamos a ver ya translocaciones, que era lo que les decía que nos permiten analizar esto, ¿verdad? Una translocación. ¿Pero qué es una translocación? Bueno, vamos primero viendo eso. Una translocación significa que hay modificaciones en la ubicación del material cromosómico, es decir, que hay un problemita aquí de ubicación de nuestro ADN que no se puso donde debe de estar. Y esto puede ocurrir por diferentes causas. Una es que se haya producido un cambio durante la formación del óvulo o el esperma, es decir, que ahí ocurrió el error, o también en el periodo de concepción. Y otra es que se haya heredado un cromosoma con una ubicación alterada del padre o de la madre. ¿Por qué podemos tener estas alteraciones? Bueno, una es porque hubo un error en el proceso de la formación de las células haploides del óvulo o del esperma, o también es que pues ya existe esta alteración desde nuestros padres y ellos nos pasaron esta información, ¿sí? Que obviamente pues también se produjo por un cambio en la formación del óvulo, por ahí tiene que ver una cosa con la otra. Y hay dos tipos principales de translocaciones. Una es la translocación recíproca y la otra es la transformación robertsoniana, ¿va? Es decir, aquí en la translocación recíproca, como su nombre lo indica, es cuando dos cromosomas van a transferirse o van a intercambiar, van a hacer esta translocación entre ellos. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿sí? Déjenme ver si puedo poner la lupa para que nos quede más claro. Aquí está. Aquí tenemos dos pares de cromosomas que están normales, ¿sí? Supongamos que es el cromosoma 1 y el 2, para no equivocarnos. Entonces este es el 1 y este es el 2. Vienen por pares, acuérdense. Entonces, aquí ocurrió una ruptura en nuestro cromosoma y lo que va a hacer es que van a intercambiar partes entre el cromosoma 1 y el cromosoma 2. Se corta un pedazo, otro pedazo del 2 y estos se van a intercambiar y se van a volver a unir, como lo podemos ver en esta imagen. Entonces tenemos 1, aquí tenemos 1 con parte del 2, aquí tenemos 2 con parte del 1 y aquí tenemos el 2 completito, ¿va? Esa sería una translocación recíproca, donde existe esta unión. Se va a dar generalmente en cromosomas acrocéntricos, ¿sí? Se va a dar generalmente en cromosomas acrocéntricos y existe una translocación robertsoniana frecuente que va a implicar la unión de brazos largos entre los cromosomas 14 y 21. Esta es una translocación bastante común
Y el individuo que es afectado, pues va a carecer de un cromosoma 14 normal y de un cromosoma 21 normal. Por lo tanto, en su lugar va a tener un cromosoma doble o unido por esta translocación robertsoniana, ¿sí? Y aquí tenemos otra vez el ejemplo, ¿sí? Tenemos aquí el ejemplo, tenemos nuestro cromosoma 14, nuestro cromosoma 21, y lo que vamos a tener es que aquí se unen porque son acrocéntricos, es decir, tienen casi muy poco del brazo P. Entonces lo que va a unir es que entre estos centrómeros, aquí está su centrómero, acá está su centrómero, se va a hacer la unión. Este se da la vuelta, hace un giro de 180 grados y se va a unir con este. Entonces vamos a tener un cromosoma 14, tenemos un cromosoma 14-21 y tenemos un cromosoma 21, ¿sí? Y así nos da la unión, nuestro 14-21, nuestro 21, nuestro 14, ¿va? En el transcurso de la meiosis, en este individuo, el cromosoma translocado puede emparejarse con sus cromosomas homólogos. También puede darse una segregación alterna o bien una segregación adyacente. Esto lo vamos a ver. Si se diese la primera, es decir, la segregación alterna, la descendencia puede ser cromosómicamente normal o tener una translocación balanceada. Cuando hay una translocación balanceada, significa que el fenotipo va a ser normal, ¿sí? No va a tener alteraciones, lo vamos a poder percibir y pues no sabemos ahí qué traiga. En cualquiera de los patrones del adyacente, ahora vamos en la adyacente, los gametos son no balanceados y una descendencia puede tener una trisomía 14, una monosomía 14, una monosomía 21 o una trisomía 21, es decir, o le sobran cromosomas o le faltan cromosomas a nuestro individuo, cuando es en nuestra segregación adyacente, porque no es balanceada, ¿sí? Va a tener un cromosoma de más, ¿ok? ¿Cómo es esto? Vamos a ver. Las balanceadas, pues tenemos que aquí tenemos nuestro cromosoma y nuestra nuestra translocación está balanceada cuando es el mismo pedazo el que aunque se haya cambiado de lugar, pues es lo mismo, es la misma región. Entonces, esto significa que tenemos la información genética correcta, ¿va? Aquí no se va a ver, es como si estuvieran los cromosomas completitos aunque estén en otro lugar, ¿va? Entonces, esto pues no va a afectar tanto el fenotipo. Sin embargo, si tenemos, como aquí nuestro individuo, tiene nuestro fragmento de cromosoma, está duplicado en la región amarilla. Aquí nos falta la región roja, ¿verdad? La región roja nos está faltando. Entonces, aquí este material génico ya nos hizo falta, ya nos va a provocar un fenotipo. ¿Por qué? Porque en primera, falta la roja y está duplicado esta región amarilla. Igual en el otro, aquí tenemos completo nuestro rojo y aquí tenemos duplicada esta región roja y nos falta esta parte amarilla y aparte la duplicación roja, ¿sí? ¿Más o menos? ¿Me van captando? Entonces, aquí puede haber pérdida o ganancia de material cromosómico, ¿sí? Cuando no hay esta ganancia o pérdida, pues se llaman translocaciones balanceadas. Generalmente no tienen problemas de salud, no se sabe que poseen estas translocaciones cuando son balanceadas. El problema es ya a la hora de tener hijos, que sí puede tener una translocación desbalanceada y esto le va a traer problemas pues a la descendencia, ¿sí? Y aquí tenemos un ejemplo, miren, muy bonito de una translocación desbalanceada, es decir, aquí tenemos nuestros cromosomas 7 y aquí vemos que en el 7, un pedazo del 7 se pegó en el 21, entonces tenemos dos 21 que están completitos, están normales, ¿sí? Pero tenemos un pedazo de más del cromosoma 7, está triplicado, tenemos una trisomía parcial del cromosoma 7. Esta es una translocación desbalanceada y esto nos puede tener a los niños con diferentes patologías, les puede dar algunos
pueden tener dificultades de aprendizaje, retraso en el desarrollo, problemas de salud no tan graves o muy graves, dependiendo de la translocación, ¿va? Y bueno, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Espero que no tengan dudas. Si tienen dudas, por favor, díganmelas. Se las vuelvo a explicar, ya saben, 20 veces, si es necesario, pero que les quede bien clarito, ¿va? Muchas gracias, que tengan bonito día y bonita semana. Hasta luego.